Hola hermanos, nuevamente un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Son buenos momentos, es un momento que apartamos para estar juntos, para analizar lo que es la palabra, para analizar el trasfondo de todas las cosas. Dice la palabra de Dios, mira que nadie nos engañe, porque dice también la palabra que se levantarán muchos falsos maestros y hablarán de sus propias mentes, de su propia concupiscencia. Pero nosotros queremos analizar hoy la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un ayudador, tenemos un consolador y ese consolador ayuda a la iglesia, dirige a la iglesia. Por eso el tema de hoy es la iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Y yo quisiera que empezáramos a ver un texto en Juan 16, del 7 al 10. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor estaba diciendo que nos iba a enviar al Consolador. Cuando venga, dice, convencerá al mundo de pecado porque siempre cuando no está el Señor Jesús en las vidas de los seres humanos, hay pecado, de justicia y de juicio. Y dice así, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me vas a ver más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces la obra la obra redentora es que el Señor Jesús no nos deja huérfanos, sino dice, me voy, dice, pero les voy a enviar al Consolador, al que los va a guiar a toda verdad. Y Él es el que nos va a convencer de todas las cosas que están mal, para que nosotros volvamos al camino de la santidad. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, convencernos de pecado. Todo ser humano, dice, necesita estar convencido de que es pecador. ¿De qué es pecador? Porque dice la palabra que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecado y el pecado trae consecuencias. Mas el Espíritu Santo nos ayuda a convencernos de que necesitamos esa ayuda para dejar el pecado. Basta ya de la vana manera de vivir, dice la palabra de Dios. Basta. Ya no podemos vivir como antes vivíamos. Ahora tenemos que vivir una vida recta, un camino recto, en la verdad, en la justicia, en el amor. Porque eso es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la justicia. El Señor Jesús es la verdad. El Señor Jesús es el amor. Dice que el que no ama a su prójimo no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y entonces el Espíritu Santo dice que Él intercede por su iglesia. Él capacita a su iglesia. Tenemos muchas cosas por ganar, porque así es la obra del Espíritu Santo. Dice la palabra en ese mismo capítulo 16, pero los versículos 13 al 15, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos hará saber las cosas, porque dice que Él hablará todo lo que oyere de nuestro Señor Jesucristo. Así como el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo con Él. Y entonces el Espíritu Santo trabaja y el Señor Jesús está hablando día con día y momento a momento, y el Espíritu Santo transmite las cosas. El Señor Jesús decía, no me crean a mí, crean las obras que yo hago, porque no las hago yo, sino el Padre que está en mí, Él las hace. Y ahora son las cosas que el Espíritu Santo dirige a su iglesia. El Señor Jesús ascendió a los cielos y ahora el Espíritu Santo es el que hace la obra en la vida de las personas.
El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. La palabra de Dios dice en 2 de Pedro, dice, tenemos también la palabra profética más segura. Óiganlo bien. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así como la Escritura se escribió por estos hombres, así dice que el Espíritu Santo los llenaba y eran inspirados. Todo lo que habían de escribir en este libro, dice que fueron inspirados por Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos la palabra más segura, y tenemos que echar mano de esa palabra a nuestra vida. Y si el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, entonces Él tiene el poder para que nosotros comprendamos la Escritura. Aquí dice que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres. Y en 2 Timoteo 3, en sus capítulos 15 al 17, dice, y que desde la niñez, dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Y empieza el 16 a decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. Encontramos primero que dice que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran la Escritura. Y dice, toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y luego dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el Espíritu Santo inspira las Escrituras, así que el Dios Padre también inspira las Escrituras, y así reconocemos que hay la Trinidad. Reconocemos que todo es inspirado por Dios, todo es inspirado por el Espíritu Santo. Y en Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así es el Señor Jesucristo. No vamos a encontrar la palabra Trinidad, pero los tres son los que inspiran la Escritura, los tres son los que capacitan al ser humano, los tres quieren salvar a la raza humana de sus pecados y llevarlos a una eternidad, donde dijo el Señor Jesús, voy pues a preparar moradas para donde yo esté, vosotros también estén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esos hombres que la escribieron, dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y encontramos que la Trinidad quiere que el ser humano vaya a un lugar de descanso, vaya así como cuando estaban en el huerto de Edén, todo era paz, todo era gozo, toda tranquilidad. El Señor tiene un lugar reservado para aquellos que reconozcan el sacrificio del Señor Jesús y le hagan caso al Espíritu Santo cuando los tiene que convencer de pecado. De pecado. Y entonces la Escritura nos va a ayudar, dice, nos va a ayudar para ser útiles, para enseñar, para redarguir, para corregir nuestras vidas, para instruir en justicia, porque la justicia se ha perdido, créanme. A veces mucha gente saca ventaja de otra y es una injusticia. La justicia es que seamos veraces, que no seamos de doble ánimo ni de doble doblez. Es la justicia que quiere Dios que practiquemos. Dice, a fin de que el hombre de Dios, oye bien, el hombre de Dios,
sea perfecto. Así que la Escritura, cuando la vamos analizando, la vamos leyendo, la vamos poniendo por obra, nos va a hacer perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Si es inspirada por el Espíritu Santo, entonces Él nos va a enseñar a lo que leemos, a lo que estamos creyendo. Él nos va a enseñar y nos va a capacitar para ser perfectos para toda buena obra. Así dice la palabra, para toda buena obra. Y el Señor quiere que nosotros tengamos obras con nuestra fe. Tengamos obras con nuestra fe. El capítulo 11 del libro de los Hebreos, en su capítulo 11, versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tenemos que estar plenamente seguros de lo que esperamos. Tenemos que estar plenamente convencidos. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros anhelando, las cosas que no vemos. Dice que no han subido a corazón de hombre, ni oído, las han oído. Son cosas que tiene Dios preparadas para aquellos que se esfuerzan y para aquellos que hacen la voluntad de Dios y practican la justicia. Practican la justicia. Si nos vamos al libro de los Hechos 20, vamos a leer versículos 22 y 23. 22 y 23 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo nos declara las cosas y nos dice: mira, te va a acontecer esto, mira, aquí camina de este lado, no vayas de aquel lado. A Pablo le estaba diciendo: mira, lo que te va a pasar si vas a ese lugar, vas a tener muchas tribulaciones, te esperan prisiones. Y a veces la gente no hace caso, quiere seguir su camino, quiere seguir el camino y el libro de Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, derechos, pero su final son caminos de muerte. Y aquí el Espíritu le estaba diciendo a Pablo: mira, te va a acontecer esto. El 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Señor Jesús dice: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa mía la hallará. Y esto es lo que estaba hablando Pablo. Si me esperan esto, porque el Espíritu Santo no es mentiroso, el Espíritu Santo es veraz. Y le estaba diciendo a Pablo: mira, te van a acontecer tribulaciones, prisiones. Y efectivamente así le pasó a Pablo. Pero Pablo decía: yo no hago caso, con tal de predicar el Evangelio. No es que no hiciera caso de la carne, sino que él andaba en el Espíritu diciendo: yo voy a padecer también por predicar la palabra. Eso es lo que estaba diciendo Pablo, a fin de que yo acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. A él no le interesaba perder su vida con tal de predicar el Evangelio, porque hay otro pasaje que dice: ay de mí si no predicara yo el Evangelio, ay de mí. Y aunque en esos lugares le iban a acontecer grandes cosas, él quería obedecer la palabra de Dios. Porque cuando se le apareció el Señor Jesús en el capítulo 8 y 9 de los Hechos a Saulo de Tarso, que después fue Pablo, dijo el Señor Jesús: él va a ver
Él va a ver cuánto hay que padecer por mi causa. Y eso es lo que le iba a acontecer a Pablo. Y lo sabía bien, porque Pablo tenía todos los dones. Pablo tenía don de sanidad, don de milagros. Pablo tenía todos los dones del Espíritu, porque él también estaba lleno del Espíritu Santo. En Hechos 11, he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. ¿Y quién dice? Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de un varón. Esto relacionado a Pedro. Pedro que estaba en ayuno y todo, y dice que el Espíritu Santo, él no quería ir porque él estaba enviado a los judíos, pero dice que aquí que el Espíritu Santo le dijo que fuese con ellos, y sin dudar, dice que fueron él y otros hermanos a la casa de un varón. Y después se manifestó ahí el Espíritu Santo en ese lugar. Y entonces el Espíritu Santo no es una fuerza como mucha gente lo declara, que nada más es una fuerza. No, Él habla, Él dirige, porque dice que el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos. El Espíritu Santo. Dice el 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio, hablando de los gentiles. El Espíritu Santo hace la obra redentora, no solamente al judío, sino también al gentil. Estos hombres, cuando oyeron el discurso de Pedro, dice que el Espíritu Santo también se derramó sobre ellos. Ya no había diferencia entre judío y gentil. Ahora el Espíritu Santo estaba convenciendo de pecado y estaba bautizándolos con su Espíritu Santo. Dice que también cayó sobre esta gente el Espíritu Santo. Se derramó, los tomó. Y por eso el Espíritu Santo dirige a su iglesia. Nos acordamos de Felipe, cuando un influyente, un eunuco que venía en su carruaje, el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carruaje. Y dice que este hombre venía leyendo el libro de Isaías. Venía leyendo el libro de Isaías. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y este hombre influyente le dijo, ¿cómo entenderé si nadie me explica? ¿Habla de él o de otro? Y dice que lo invitó a subir al carruaje y le empezó a predicar a este hombre. Y llegaron a un cierto lugar donde había agua. Y este hombre le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dice que descendieron del carruaje y fue bautizado ese eunuco. Y cuando fue bautizado, dice que el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó a otro lugar. Y el Espíritu Santo así dirige a la iglesia. Queremos que Él nos use como instrumentos útiles en sus manos, pero para esto también tenemos que reconocer que si estamos fallando, tenemos que reconocernos delante de su presencia, para que Él nos tome y seamos instrumentos útiles para la obra. Por eso el Espíritu Santo dirige a su iglesia y Él quiere que nosotros seamos esos utensilios útiles para que vierta de su Espíritu en nosotros. Y así vemos nosotros cómo el Espíritu Santo trabaja en su iglesia. Cómo trabaja en su iglesia. Y el Espíritu Santo también aconseja a su iglesia. Él da consejos a su iglesia, nada más que a veces nosotros no queremos escuchar su voz o no la hemos podido escuchar. Pero Él da consejos. En Efesios 5, en su versículo 18, dice la palabra de Dios, no os embriagáis con vino en lo cual hay disolución. No te embriagues con vino porque trae problemas. No te embriagues con vino porque vas a tener grandes calamidades.
Dice la palabra, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Antes bien, llénense del Espíritu Santo y no se metan ese tipo de cosas que a veces alucinan a la gente y a la gente llega a matar por tanta cosa que se meten en el cuerpo. La palabra de Dios dice que el que destruya el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Él también los destruirá. Ese consejo que nos da el Espíritu Santo, no te embriagues, porque el libro de Proverbios también nos dice que para quién son los moretones de los ojos, o los raspados, o todos esos problemas. Dice para los que se detienen mucho viendo el vino cómo rojea en el vaso. Dice que entra tan suave, pero cuando llega muerde como una serpiente. Y así es el vino. Después ya no sabe la persona qué hace cuando está todos sus sentidos alborotados. Ya no sabe si mató, ya no sabe si fue la burla de los que estaban ahí con él. Y el Espíritu Santo nos aconseja y nos dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay muchos problemas. Mejor llénense del Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, 26 y 27. Dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que intercede con palabras que no podemos decir, solamente Él las conoce. Él es el que intercede por nosotros. A veces no sabemos pedir, pero Él escudriña nuestro corazón y sabemos que Él intercede y guía a la iglesia conforme a su voluntad. Cuando nosotros somos instrumentos en sus manos, debemos de ser esos instrumentos limpios, debemos de ser esos instrumentos de los cuales estén preparados para que la obra del Señor crezca en nuestra vida, crezca en nuestra vida. Solamente así hay una iglesia preparada, solamente así hay un derramamiento del Espíritu Santo, solamente así se dirige la iglesia, porque tenemos un capitán que es nuestro consolador. Yo quisiera acabar con Juan 14, terminar y cerrar este tema. Juan 14, 25 y 26. Dice la palabra de Dios, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que el Señor Jesús nos ha dicho, todo lo que el Señor Jesús enseñó cuando estuvo en la tierra, cuando dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, ama a tus enemigos. Entonces cambió la historia. Ya no es ojo por ojo ni diente por diente, ahora es amar a nuestros enemigos. No hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. El Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a enseñar todas las cosas y nos revelará todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho. Y el Espíritu Santo desea que seamos llenos de Él y haya cambio en nuestra vida, que salgamos y que cambiemos nuestro entorno. Mucha gente necesita, pero para que nosotros le demos a ellos es que nosotros tenemos que tener primero la llenura. Entonces dice, para que cambiemos nuestro entorno, bendiciendo y transformando también las cosas, transformando corazones. Así como Pablo predicaba y convertían a las gentes y establecía iglesias, nuestro entorno tiene que cambiar. Si hay tinieblas, tiene que haber luz. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo va a ir también llenando otras vasijas. Así como dice la palabra del Señor, así como Aarón, que desciende de sus barbas, su vestidura hasta los pies, ese óleo es el Espíritu Santo. Y con ese poder y con esa llenura, claro que vamos a cambiar nuestro entorno, vamos a cambiar nuestra calle, vamos a cambiar nuestra colonia y nuestro municipio y más allá. Pero solamente cuando somos dirigidos
por el Espíritu Santo y llenados de su presencia. Así que son tiempos de meditar en la palabra y declarar que realmente queremos ser dirigidos por el Consolador, que es el Espíritu Santo, el que nos ayuda y nos capacita para seguir adelante. Yo te invito a que reflexionemos y inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios, te doy gracias en esta hora, porque tu presencia, Señor, está con nosotros, porque tú eres grande, eres bello y eres hermoso, y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias por la obra redentora que está haciendo el Espíritu Santo, mi Dios. Queremos ser vasijas, queremos ser, Señor, esos vasos, Señor, de honra, y queremos glorificar tu nombre y declararlo a las naciones. Espíritu Santo, capacítanos, enséñanos y transfórmanos. Gracias, Padre, en esta hora por esta palabra, y guárdanos, Señor, en tu mano, porque ahí solamente estaremos protegidos, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.